Versículo 18. The scripture for this day is 1 Corinthians chapter 1, verse 18 says, "For the word of the cross is foolish to those who are perished, but to us who are being saved, it is the power of God." Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. The word has a way of seeing sins that do not go hand in hand with the spiritual. El mundo tiene una forma de ver las cosas que no suele ir de las manos con las cosas de Dios, con las cosas espirituales. God planned a plan that to the human eyes is absurd. Entonces Dios planificó un plan que a los ojos del ser humano es totalmente absurdo. Have you ever had an idea that seems silly in the eyes of others? But to you it made all the sense. In the world and time, prove you're right. ¿Alguna vez has tenido una idea que a ojos de otros parecía un poco tonta, un poco absurda, pero para ti tenía todo el sentido del mundo y el tiempo te concede la razón? Many times we believe that we know the correct way, that we have the best methodology to solve any problem that arises. Muchas veces nosotros creemos que conocemos la forma correcta, la mejor manera, que tenemos la única forma, la mejor metodología para resolver cualquier problema que se presenta. Because we have always done it the same, and we do not believe that there is a better way of doing things. Porque siempre lo hemos hecho igual. Siempre hemos hecho igual las cosas. Y no creemos que exista una mejor forma de hacerlas. No existe otra forma. This is why the Son of God dying on the cross sounds foolish. Esta es la razón por la que el Cristo, el Hijo de Dios puesto en la cruz, suena a necedad. For the Jews, the methodology was simple. Para los judíos la metodología era sencilla. Being a sacrifice to the altar every year, and atone for your sins. Trae un sacrificio al altar cada año y expía tus pecados. For the Greeks, it was similar. Entonces, para los griegos era bastante parecida. Bring sacrifice to the gods whenever they are angry, so that their wrath does not consume you. Trae sacrificios a los dioses cada vez que los dioses estén enojados para que su ira no te consuma. The cross is absurd in that sense. Entonces la cruz es un poco absurda en este sentido. Because it broke with everything they knew. Porque rompía con todo lo que ellos conocían. Rompía con todo lo que ellos conocían. The first point for this moment is divine folly and weakness. El primer punto para este momento es la necedad y debilidad divina. 1 Corinthians chapter 1, verse 25 say, "For the foolishness of God is wiser than mankind, and the weakness of God is stronger than mankind." 1 Corintios 1:25 dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. There are people to whom the cross seems senseless, absurd, or crazy. Hay personas a las que la cruz les parece insensata, absurda o cosa de locos. But
I don't think any of us here believe that God is foolish or weak. Pero yo no creo que alguien de los que está aquí, alguien de los que nos acompaña acá en esta hora, crea que Dios es necio o débil. When Paul wrote this portion of his letter to the Corinthians, cuando Pablo escribió esta porción, escribió esto a los Corintios, he did not believe that God was foolish or weak. Él no creía que Dios fuera necio o débil. He was just comparing the enormous difference between God and us. Él solo está comparando la enorme diferencia de Dios con nosotros. God is so wise that even if we understood the simple word He called use, Dios es tan sabio que incluso si nosotros fuéramos capaces de entender las palabras más simples que Él pudiera usar, we would be amazed at the wisdom that emanates from Him. Nos quedaríamos maravillados de la sabiduría que está emanando de Dios. If we could see the smallest miracles done by God and the greatest miracles done by man, si pudiéramos ver el milagro más pequeño hecho por Dios y el milagro más grande hecho por el hombre, if indeed some way we call perform a miracle, si de alguna forma pudiéramos hacer algún milagro, we would be so far removed from what God has done. Nos quedaríamos tan alejados de lo que Dios ha hecho. This is something that human beings know. Esto es algo que el ser humano, esto es algo que tú y yo conocemos a la perfección. Lo sabemos. He knows he's too small to understand God's plan. Nosotros sabemos, el ser humano sabe, que somos tan pequeños para comprender el plan de Dios, but we still doubt, judge, and criticize the way God does things. Pero aún así dudamos, juzgamos y criticamos la forma en la que Dios hace las cosas. We believe that God has no idea how to save human beings. Creemos que Dios no tiene idea de cómo salvar al ser humano. Dios no sabe cómo hacerlo. The people say, if God had so much power, He alone would have destroyed the world with all those who inhabit it. Las personas suelen decir, si Dios tuviera tanto poder como dicen que tiene, hubiera destruido al mundo con todo lo que lo habitan. But we do not understand the magnitude of love, of the power of God to decide to give His Son to reconcile the world. Pero no comprendemos la magnitud del amor, del poder de Dios para decidir entregar a su Hijo para reconciliar al mundo. No lo comprendemos. The second point for this moment is spiritual discernment. El segundo punto para esta hora es el discernimiento espiritual. 1 Corinthians 2:14 say, but a natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolish to him, and he cannot understand them, because they are spiritual. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. In order to understand the purpose of the cross and the purpose of everything spiritual,
Para poder entender el propósito de la cruz y el propósito de cada cosa espiritual, it is necessary that we change our mentality. Es necesario que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. We must stop thinking as before and see things as God sees them. Debemos dejar de pensar como antes y ver las cosas como Dios las ve, como Dios las está viendo. For this, we need the help of the Holy Spirit. Para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Human beings for a long time act like Job in most of his book, with the conviction that we can understand the reason for the evolution of the world. El ser humano durante mucho tiempo ha actuado igual que Job, en la mayor parte de su libro. Creemos que somos capaces de entender el devenir del mundo, cómo el mundo va cambiando. Job asked for an explanation, believing that he can understand God's will. Él pide explicación a Dios, pensando que es capaz de comprender la voluntad de Dios. Many times we believe that we can understand God's plan, and we try to judge it and say which way might be better to do things. Muchas veces creemos que podemos entender el plan de Dios e intentamos juzgarlo y decir de qué manera podría ser mejor hacer las cosas. But to understand the things of God, we must stop thinking by human standards. Pero para comprender mejor las cosas de Dios, debemos dejar de pensar bajo los estándares humanos, los estándares que nosotros comprendemos. We must remove from our minds everything that distances us from God. Debemos de quitar de nuestra mente cada cosa que nos aleja y nos aparta de Dios. It's changed our way of thinking, of seeing the world. Cambiar nuestra forma de pensar, de ver el mundo. I just need to let the Holy Spirit guide me to God's understanding. Solo necesito dejar que el Espíritu Santo me guíe al entendimiento de Dios. When Peter was in Cornelius' house, Peter's way of thinking was going to prevent the baptism of those Gentiles, just because they were not used. Cuando Pedro estuvo en casa de Cornelio, la forma de pensar de Pedro iba a impedir el bautismo de aquellos gentiles, solo porque no eran judíos. But the Holy Spirit descended on them. Pero el Espíritu Santo descendió sobre ellos, bajó sobre ellos. And Peter said, if they have received the Spirit, who can prevent the baptism? Y Pedro dice, si ellos recibieron el Espíritu, ¿quién puede impedir el bautismo? He doesn't ask why. He doesn't ask how. He just accepts that he had to look at things under the eyes of God. No preguntó por qué, no preguntó el cómo, solo aceptó que debía mirar las cosas bajo los ojos de Dios. When God shows us the path, we can take it, because it is the right path. Cuando Dios te muestra el camino, que puedes seguir, puedes tomarlo, porque ese es el camino correcto. The purpose of the cross exists in God's love for us. La razón de la cruz, el propósito de la cruz, existe en el amor de Dios por nosotros. There was no better solution, there was no other way.
No existía una mejor solución. No había otro camino. Although I cannot understand how a father gave up his son for us. Aunque no puedo comprender cómo un padre entrega a su hijo por nosotros, who did not deserve salvation, que no merecíamos la salvación. I can accept that he knew what he did. Puedo aceptar y debo aceptar que él sabía lo que estaba haciendo. To understand God's plan, we need to ask him to give us spiritual discernment. Para comprender los planes de Dios, necesitamos pedirle que nos dé discernimiento espiritual. The last point for this moment is the power of the cross. El último punto para este momento es el poder de la cruz. 2 Timothy chapter 1, verse 9 to 10 say, to save us and call us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was granted to us in Christ Jesus from all eternity, but has now been revealed by the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Segunda de Timoteo 1, 9 al 10 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Understanding the power of the cross, la comprensión del poder de la cruz, why it happened and for what, el por qué ocurrió y para qué, is understood when we are guided by a more spiritual understanding. Se comprende cuando somos guiados por una comprensión más espiritual. When we stop seeing things from our human perspective, we begin to find the answer to the why of the cross. Cuando dejamos de ver las cosas bajo nuestra perspectiva humana, comenzamos a encontrar las respuestas de por qué ocurrió lo de la cruz. ¿Por qué pasó la cruz? As human beings and within, we have impossibilities. Como seres humanos y con pecado tenemos muchas imposibilidades. We are not capable of defeating death. No somos capaces de derrotar la muerte. We are not capable of achieving eternal life. No somos capaces de alcanzar la vida eterna. All these tell us that we will not be able to see God by any of our means. Todo esto nos dice que no podremos llegar a ver a Dios por ninguno de nuestros medios. The cross was necessary for us. La cruz era necesaria para nosotros. Christ on the cross is what defeat death. Cristo en la cruz es lo que venció la muerte. We should not be afraid. We should no longer worry about what will happen in the afterlife. Nosotros no debemos tener temor, ya no debemos preocuparnos. ¿Por qué pasará en el más allá? Because Christ defeating death, and everyone who believes in him will also be a winner over the force of death. Pues Cristo venció la muerte y todo el que cree en él, también será un vencedor sobre las fuerzas de la muerte.
By dying on the cross, Christ gave us access to eternal life. Cristo al morir en la cruz nos dio acceso a la vida eterna. Everything that condemned us and separated us from the presence of God. Todo lo que nos condenaba y apartaba de la presencia de Dios, it was nailed to the cross to have thus a precious effect of reconciliation and restoration in us. Fue clavado en la cruz para hacer en nosotros un efecto tan precioso de reconciliación y restauración. This grant us the blessing of entering the kingdom of heaven. Esto nos concede la bendición de entrar al reino de los cielos. And being in the presence of the glory of God for eternity. Y estar en presencia de la gloria de Dios por la eternidad. There is the power of the cross, which forgive our sins, which make us a new creature, and which grant us the blessing of the glory of God. Este es el poder de la cruz. El poder de la cruz, que restaura, que reconcilia, que perdona nuestros pecados, que nos hace una nueva criatura, que nos concede la bendición de la gloria de Dios. For conclusion, 1 Peter 2:24 say, and he himself brought our sins in his body up on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you were healed. Para terminar, 1 de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, fuisteis sanados. It is difficult to understand what happened on the cross. Es difícil comprender lo que pasó en la cruz. The simple answer we can have is that through the body of Christ hanging on the cross. La respuesta más sencilla que podemos tener es que Cristo colgado en la cruz, we have died to sin, and we have been called to righteousness. La respuesta más sencilla era esta, que nosotros hemos muerto al pecado y somos llamados justos por esa acción. Through each lash that Jesus received, our wounds were healed. Por medio de cada golpe de que Jesús recibió, nuestras heridas fueron sanadas. We have life through the death of the Lamb of God. Nosotros tenemos vida por la muerte del Cordero de Dios, taken to the cross so that we can be called children of God. Llevado a la cruz para que podamos ser llamados hijos de Dios. If everyone want to look God in this moment, the time is now. While you sing the next invitation song. Si alguien quiere buscar a Dios, el momento es ahora mientras cantamos el siguiente canto de invitación.